Bienvenidas y bienvenidos a Las Humanidades que nos habitan, el podcast de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Creemos, siguiendo la idea de Platón, que todas las personas tienen la capacidad de filosofar, que todos, en algún momento, nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, por las ideas que orientan nuestras vidas y profesiones. Aquí, cada conversación es una oportunidad para pensar juntos. Queremos invitarte a detenerte, a escuchar y a reconocerte en las preguntas que nos atraviesan a todos. Acompáñanos durante los próximos minutos a habitar juntos esas preguntas, a detenernos por un momento en esas ideas que a veces damos por sentadas y que, sin embargo, guían nuestras decisiones, nuestras profesiones y nuestras vidas. Porque quizás, al escuchar las historias y reflexiones de otros, descubramos algo inesperado, que sus preguntas son también las nuestras, que sus respuestas nos resuenan y que en el fondo compartimos mucho más de lo que imaginamos. Esto es Las Humanidades que nos habitan. El podcast. Comenzamos. Salud y salvación, dos palabras que comparten una raíz común, salvus en latín. Ambas nos recuerdan algo fundamental, que cuando saludamos a alguien, de algún modo lo salvamos de la indiferencia. En cada saludo hay un reconocimiento del otro, un deseo de bien y quizás una forma sutil de cuidar. En este episodio de Las Humanidades que nos habitan, nos recibe un invitado que ha dedicado su vida al estudio de esas palabras y textos que han viajado siglos para llegar hasta nosotros. Hablamos del profesor Ronald Foreo, filólogo clásico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y profesor investigador de la Universidad de La Sabana y tutor del Semillero de Investigación CETES. Su especialidad es la papirología literaria, un campo que se adentra en los fragmentos de textos antiguos, muchos de ellos apenas legibles, para reconstruir la memoria escrita de civilizaciones que aún nos hablan. En esta conversación exploramos su camino académico, el asombro que despierta descifrar un papiro y el lugar que tiene la filología hoy para ayudarnos a entender el mundo que habitamos. Bienvenidos a este episodio donde el lenguaje, la historia y el pensamiento clásico se entrelazan. Profe Ron, muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un honor que este podcast arranque con usted. Aparte que es un gran ser humano, también es un profesor dedicado que entrega toda su pasión a sus estudiantes en cada clase. Y quisiera que las personas que escuchen este podcast quizás se estén preguntando ¿qué es la filología? ¿Qué es la filología clásica? ¿A qué se dedica? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un honor compartir con ustedes en este nuevo formato que tiene la facultad para conocernos un poco más entre nosotros. Y esta es una gran pregunta, ¿qué es la filología? Que muchas veces las personas lo confunden con filosofía y uno tiene que hacer la aclaración. Entonces uno dice, no. Bueno, los filósofos pues tienen muchas ideas, piensan, analizan, de todo, ¿no? Pero la filología tiene un elemento fundamental y es el texto escrito. Es decir, se parte en la medida de lo posible de un texto que está hablando de una cultura. Entonces hay que estudiar su lengua, si está, como decía usted al inicio, deteriorado, como que partan letras, está muy fragmentado, pues tratar de reconstruirlo también. Entonces hay un elemento fundamental en la filología que es el texto. El texto nos ayuda a comprender la cultura en cuanto a que ahí hay unas ideas. Y esas ideas fueron formuladas en un contexto que es diferente al de otra cultura en la historia de la humanidad. Entonces ese primer elemento es fundamental entender en la filología como ciencia humana. Luego también pretende conservar ese texto, además de estudiarlo, por supuesto, interpretarlo y transmitirlo también. Es una labor muy importante del filólogo, esa transmisión también textual, ¿no? Es como si fuera un guardián también de la tradición en ese sentido. Qué bonito eso. Profe, yo creo que una pregunta necesaria en este momento es ¿qué te llevó a estudiar filología en un país como Colombia, donde desafortunadamente el estudio de lo clásico, incluso de las lenguas clásicas, pues no es muy común? Fue un profesor, un texto, una experiencia o quizás incluso una película. ¿Qué te llevó a estudiar la filología clásica? Eso fue en el colegio, cuando yo estaba estudiando en el INEM, allá en el Tunar. Una vez apareció un profesor con
con una guía con unas raíces y era alfabeto griego. Y ahí me empecé como a enganchar con el asunto, tomaba a veces notas con el alfabeto griego. Y luego se fue profundizando con los estudios de filosofía. Entonces, allí fue como el interés también por la antigüedad. Entonces, como se fueron juntando esos dos factores. Y bueno, pues uno de los filósofos que estudiamos en 10º y en 11 fue Nietzsche, que era filólogo clásico. Entonces ahí fue como ese primer contacto con la palabra, con esa palabra que era la filología. Entonces, bueno, luego se convirtió en filósofo, como bien saben, pero continuamente citaba textos en griego y en latín. Yo tuve acceso a las ediciones de Alianza Editorial y ellos ahí, al final, a los pies de página, en la nota me da, no, pies de página, estaban los textos. Entonces, pues ver el alfabeto griego, las traducciones, el texto en latín, y empezar a entender como que había unas personas anteriores a nosotros que pensaban de manera distinta. Entonces, eso como que fue fascinante, entrar en esa conciencia de los otros. Y asociado a esa filología, tienes una vocación de profesor. ¿Qué te llevó también a esta bonita labor de ser profesor universitario? En nuestra universidad pues acompañas los cursos de griego y latín. ¿Qué te llevó también a explorar esta nueva pasión por transmitir ese saber? Todo empezó yo creería que con el CES, con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, porque allí tuve como mi primer contrato de asistente de investigación. Entonces ahí empecé a indagar cada vez más de manera más profunda en la investigación. Y pues evidentemente un profesor universitario tiene que hacer las dos cosas. Tiene que dar las clases de la mejor manera posible, pero también investigar. Entonces como que ya después de haber trabajado en el CES un par de años y ya estaba listo para graduarme, pues se me presentó la oportunidad de trabajar en la Universidad de La Sabana. Entonces, sí, básicamente se fueron dando las cosas desde la investigación. En toda esta trayectoria como papirólogo, ¿algún hallazgo o momento clave que quieras compartir con nosotros? Algo que haya cambiado tu vida o que recuerdes con mucho cariño. Sí, hay el papiro de Colonia, que transmite un nuevo papiro de Sapo, un poema de Sapo que fue descubierto en 2004. Ese papiro habla sobre la vejez. La, la persona Lowens, que presume que es la misma poeta, habla de los síntomas de la vejez en su cuerpo. Pues para ese entonces, recién lo había publicado y se está todavía discutiendo sobre todo los pormenores del significado de las palabras, la traducción que se estaba proponiendo. Entonces yo decidí para un trabajo de una asignatura pues presentar ese papel. Entonces la asignatura era profundización en literatura y investigación griega. Entonces pues me fue muy bien con el trabajo y gracias a ese papiro empecé a hacer la tesis después, ¿no? Para hacer la traducción y análisis de los fragmentos de Sapo de Lesbos, la poeta griega. Y ahí pues, recogí todos los fragmentos, empecé a analizarlos y ahí salió la tesis. Y esa tesis luego hice la profundización en su compatriota Alceo, que es otro poeta de la misma isla, de la isla de Lesbos, y después amplié para la tesis doctoral. Entonces, ese papiro fue como el que fue abriendo las puertas de la investigación en papirología, que a diferencia de la filología clásica, parte ya del documento material, del testimonio más antiguo que se tiene en papiro. Entonces, es como de las disciplinas de la filología clásica la más completa, porque pues se cita paleografía y todo lo que ayuda a entender el texto, ¿no? A veces filosofía, historia, teología incluso, dependiendo del tipo de papiro que se está estudiando. Bueno, hay algo muy bonito que
yo le reconozco la filosofía y es que cada vez que yo leo un filósofo clásico, a veces siento que nos habla, es como si escribiera también en este momento presente, porque está hablando efectivamente del humano, el humano como que nos habita a lo largo de toda la historia. En esa dirección va mi pregunta, ¿qué enseñanza ha encontrado que nos puedas compartir en estos estudios de tus clásicos o del texto, la papirología, que sea urgente y necesaria para el mundo actual? Hay un papiro mm, de la colección de Herculano, que son los papiros que fueron cubiertos por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Eh, Recuperar esos documentos siempre ha sido una labor muy difícil porque están carbonizados. Entonces, cuando nos toca, se deshacen en el dedo. Entonces, desde el siglo XVIII han intentado desarrollarlos. Y en uno de esos hay un fragmento de Píndaro que nos habla de la paz como algo que cada ciudadano debe aportar. Es ese fragmento 110 de Píndaro, ¿no? Según otras fuentes, está también transmitido con otro, que dice algo así como, dulce la guerra para aquellos que no la han enfrentado, pero cuando la ven ya de cerca, sienten el temor. Y el otro fragmento habla de que cada ciudadano debe aportar a la construcción de paz. Porque causa jóvenes hostiles y como que perpetúa la espiral de violencia. Entonces, ese llamado del Masco está ahí, en ese papiro. Me parece que en este momento, donde tenemos tantos conflictos armados alrededor del mundo, incluyendo Colombia, pues es un llamado para nosotros, ¿no? De aportar de lo que hacemos a diario, ¿no? Desde nuestras disciplinas, desde profesor, desde investigador, desde estudiante también, aportar a esa construcción de paz. En relación a eso, hay algo muy bonito y quiero que nos compartiera, porque yo soy el primero apasionado y te lo agradezco profundamente cada vez que nos tomamos un café, porque me compartes algo muy interesante. A veces las personas creen que las ciencias humanas se quedan en una biblioteca o se quedan limitadas a un texto, pero estás haciendo un trabajo precioso con comunidades indígenas, un trabajo precioso con un proyecto que es el proyecto IDENE, en ese proceso de construcción de paz. Cómo los clásicos nos ayudan. De hecho, me compartías, y si nos puedes hablar un poco, y compartías un pequeño panfletico de instrucciones de cómo resolver un conflicto siguiendo los pasos de Sócrates, ¿no? Del método mayéutico. Compártenos un poco de esa experiencia que es supremamente apasionante para que las personas que nos escuchan comprendan que las humanidades siguen imprimiendo y siguen teniendo una audiencia supremamente grande en la comunidad actual y también con una presencia tangible y real en las comunidades. Sí, bueno, partiendo de un principio fundamental y es que los humanos somos perfectibles. Y partiendo de ahí, pues todo lo que podamos encontrar en relación con la literatura, con la historia, con la filosofía, pues nos ayuda a ser cada vez mejores. Entonces, en todos esos textos literarios, filosóficos, históricos que estudian en las ciencias humanas, pues nos pueden aportar a ser cada vez mejores. Entonces, alguna vez nos preguntamos qué podríamos ofrecer desde la filología clásica para el mundo actual. Y en 2017 hicimos el congreso sobre la paz y los clásicos, perspectivas antiguas, sobre un tema actual, se llamaba el congreso. Y a partir de ahí empezamos a entrelazar varias iniciativas. Luego hablamos de el diálogo, luego hablamos de migración y ciudadanía. Y en cada congreso estamos tratando un tema actual. Este año hablaremos del ser humano y su impacto en el medio ambiente y cómo eso se vio reflejado en los textos antiguos. Y bueno, pues eso, cada año nos va a dar, bueno, cada 2, 3 años, nos va dando una perspectiva mucho más amplia y sobre todo elementos para pensar de otra manera lo que nos está sucediendo ahora. Entonces, de esa iniciativa del Congreso de la Paz, pues surgió otros
otras iniciativas con el King's College London de contribuir a la Cátedra de la Paz, que es obligatoria en la educación aquí en Colombia, en primaria y secundaria. Y pues nos dimos cuenta que así faltaban materiales didácticos accesibles, diseñados para los estudiantes, y ahí encontramos esa oportunidad de aportar a la paz de una manera más práctica. El libro ya va a salir ahorita en agosto, en este mes, pero ya tenemos una guía práctica, socrática, para la resolución de conflictos, en la que hacemos una adaptación del método socrático como está expuesto en los diálogos platónicos para llegar a consensos, que eso me parece que es mucho más enriquecedor que un debate. Un debate es saber quién tiene razón. Eso. ¿No? Y a veces el que más grita es el que gana. Sí, creo que los que han hecho en escuelas secundarias ese tipo de ejercicio, pues se dan cuenta que se descontrola un poco. Pero en pues se parte de una afirmación que puede establecer el grupo, por ejemplo, la clase, y empezar a dar opiniones. Pues a mí me parece que esto, a mí me parece que lo otro, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y luego, basados en esas opiniones, explicar por qué pienso de esa manera, y empezar a analizar qué puntos débiles o qué puntos fuertes tienen esas opiniones. Y a partir ya de ese análisis se pasa a construir el consenso. Y es reelaborar la afirmación inicial de manera que todos se sientan representados. Qué bien. Como les decía, es un proyecto supremamente apasionante. O sea, que ahí es donde uno se da cuenta que definitivamente, como dice Nuccio Ordine, la utilidad de lo inútil. Y lo consideramos inútil porque no se refleja en un producto, a veces creemos tangible, pero realmente, dice Nuccio Ordine, la utilidad está en que mejora nuestras propias vidas y nos mejora en relación con nosotros. Sí, y bueno, ya pasada la etapa ya de formulación del proyecto, de la guía socrática, del libro para la Cátedra de la Paz, pues en Manaus, en la Universidad del Estado de Amazonas, se interesaron por llevarlo a comunidades indígenas. Entonces estamos trabajando con lideresas del Alto Río Negro que están replicando talleres en resolución de conflictos y ya nos han comentado, después de su aplicación en abril, que ya la gente es un poco más consciente de que hay que dialogar. Sí. Es con solo la presencia, pues, de que está el proyecto, que pues ellos se comunican entre ellos y dicen, llegó un proyecto de humanidades, que siempre han llegado como proyectos muy técnicos de pesca, de agricultura, y que ese proyecto ha generado pues, preguntas, ¿no? E inquietudes, ¿no? Entonces ha llamado la atención de las comunidades y que quieren que se hagan esos talleres también en sus comunidades. Entonces, pues, no nos imaginamos que eso pudiera servir, no funciona en un contexto tan distinto temporalmente y geográficamente. Estamos hablando de la Grecia clásica y pues de las comunidades indígenas que se han interesado por esa formación en resolución de conflictos. Sí, lo humano no nos abandona, ¿no? A pesar de los cambios de cultura y de época. Y a eso quería preguntarle, profe, ¿cómo desde su vida cotidiana, cierto? El Ronald que habita la vida cotidiana cree que este estudio de los textos antiguos puede ayudarnos a construir una sociedad más humana. Mejor dicho, cada vez se está estudiando menos, por ejemplo, filología. O al contrario, se puede estar estudiando más en ciertos países, como España, pero ¿qué pasaría si desaparece este saber? ¿O qué nos compromete este saber como sociedad? Creo que lo fundamental es reconocer que hay otros que piensan distinto, otros que no piensan como yo. Y eso me ayuda a ser más humano, a entender que el otro piensa de otra manera. Y eso sucedió a lo largo del tiempo. Okay. Entonces tenemos también una conciencia histórica de que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido personas que piensan de manera distinta y que eso lo debemos respetar. Así no nos parezca. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas del que escribió Aristóteles, pero pienso en el contexto en el que las pensó Aristóteles. Por ejemplo, sobre la esclavitud, que había personas que nosotros sabemos que son seres humanos que habían nacido para ser esclavos.
Un útil animado, decía. Exacto, no puedo estar celoso con eso. Pero entiendo que era con la sociedad en la que había, y tengo más conciencia de que está mal. Entonces, en ese sentido, estoy comprendiendo realidades activas que pueden estar sucediendo en este momento. Que hablamos de esclavitud moderna, de trabajos forzados, de trata de personas. Entonces, yo creo que eso nos ayuda a tener muchísimos más criterios y saber también qué está mal. Super. Profe, lo que es lo bonito del diálogo, el diálogo siempre es inesperado. ¿Y qué sueños tienes ahorita? ¿Qué proyectos? ¿Qué estás trabajando ahorita? ¿O qué te sueñas en medio también de como persona, como profesional, como profesor? Ahora mismo estamos trabajando con las comunidades indígenas en plantear un proyecto de mitigación de cambio climático que sea jalonado con un diálogo intercultural. Es decir, ellos tienen unos saberes, se pueden recuperar otros saberes y trasladar otros saberes a un contexto distinto y luego, porque encontremos con ellos, compartirlos con otras regiones. Yo creo que esa metodología que hemos planteado de entrar en un diálogo abierto con las comunidades para fines mucho más grandes que solamente digamos, la formación humana, que es importante, pero también la comprensión, por ejemplo, de la reforestación, de tener prácticas agroecológicas, de pensar en economías más justas, ¿no? Que es lo que estamos tratando de plantear con este proyecto, que ya sepa evaluación, vamos a ver si sale la financiación, pero ese, digamos, es un sueño que ahora me tiene ahí como pensando, ¿qué más puede venir después? ¿No? Si ya lo formulamos y estamos esperando financiación, o sea, es un paso ya muy grande porque ya estuvo la idea, ya tenemos a Endogener que nos va a colaborar con la parte técnica y nosotros entramos a reforzar la identidad y fortalecer la identidad comunitaria para que tenga más sentido reforestar. Qué bien. Que surca de dentro de las comunidades esa necesidad de cuidar el medio ambiente. No solamente por llegar y decir, bueno, ahora hagan esto, ahora hagan lo otro, sino a través del fortalecimiento comunitario. Que es crear ahí sentido desde la misma comunidad y no solamente como un proceso que se impone, niña, o sea, sí, O se paga, o se para, exactamente. porque eso no es sostenible de tiempo. Sí, Que se acaba la financiación y se acabó el y proyecto. se cumple. Qué belleza, qué bonitos. Profe, de verdad que muchas gracias. Me quedaría que te hablar de, pero ya como para las personas que nos escuchan, no sé si nos puedes recomendar un libro, una película, una serie, algo y el por qué. ¿Qué nos podrías recomendar para acercarnos, no necesariamente a la filología, sino a una lectura o una película, algo que te transformó, que te cambió, que te invita a hacerte preguntas y evitar el... Yo creo que el nombre de la rosa, yo creo, porque ahí está. Sí, el libro Sí. y la película. Y una película que están los dos. Pueden empezar por uno y terminar con el otro. Ok. Sí, cuando se hacen los procesos, se lee el libro y luego se ve la película, pero son formatos distintos. O ver la película y luego ver el libro. Cualquiera de los dos es válido. Porque son experiencias distintas. Entonces, en la película, pues ya esos personajes que están en las letras, pues cobran forma. Sí, ¿no? Sí. Y la ambientación que han hecho en ese monasterio, pues es bastante acertada. Entonces están los monjes ahí en el otro periodo de la historia del libro. Entonces tenemos el papiro como el libro antiguo relacionado con Egipto, con Grecia antigua, y tenemos el medioevo representado en los códices, ¿no? Que es el otro formato al cual se le dedicaba muchísimo tiempo, era hecho con piel de animal. Y escribían en primera muy cruzada y luego también adornaban el texto, pues dependiendo de quién lo encargaba. Entonces a veces hay ilustraciones muy bonitas. Es como una ventana a la Edad Media. Entonces ahí en esa película, pues es que es ficción, por supuesto, como toda la literatura. Pero nos ambienta muy bien y nos lleva al medioevo. Yo creo que está muy bien logrado. La mentalidad,
pues basada en el libro de Humberto Eco. De hecho, dicen es un palincesto. Que un palincesto es cuando un texto se escribe, luego cuando se pierde interés en ese texto, se trata de borrar y se escribe en 100. Entonces, los codicólogos, los papirólogos, pues con técnicas avanzadas y después logran ver aún el texto primero, ¿no? El texto se copió de primero. Entonces, pues ahí conservan esa analogía en la película, ¿no? Pues está el libro de Humberto Eco Sí. y la reescritura pues cinematográfica. Entonces dan tal idea de que ahí es un palincesto, la película. Esa película, bueno, y la novela también la leí, es muy bella porque nos habla de esa función del escriba allá en el escritorio. Para nuestros oyentes, Jos Duby dice que Leonor de Aquitania tenía la biblioteca privada en el siglo XII más grande de toda Europa. Tenía 9 libros. Claro, eso para nosotros es una cosa que uno dice, cualquiera tiene 9 libros, pero solo pensemos que era supremamente costoso porque había que pagarle a alguien que escribiera, había que pagarle el material. Una Biblia aproximadamente se demora entre 5 y 7 años para escribirse, más todo el proceso de dibujo, pues, de decoración, de empastarlo, era supremamente costoso, que digamos el hecho que va a revolucionar ya el acceder al libro va a ser la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, 1440, cuando ya agiliza, pero también reduce costos. Y eso lleva a que hoy tengamos un mayor acceso al libro. Curioso y paradójicamente, no sé qué piensa de que hoy tenemos más acceso al libro y leemos menos. O por el contrario, leemos más. ¿Frente a eso? Leemos de manera más fragmentada y más de oídas. Perfecto. Entonces, pues el volumen de información Es impresionante. digamos, de nuestra materia corpórea ya es infinito. Entonces, ahí me recuerda la biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Sí. Que todas las combinaciones pues, son posibles y nos estamos acercando como a eso, ¿no? Como a que todo es posible, todo está ahí, pero acceder a ello ahora con inteligencia artificial que crea textos, se está inventando de todo. Pues bueno, ahí la experiencia ha ido cambiando, pero es interesante ver cómo desde esos primeros rollos de papiro, pasando por el códice, luego la imprenta, luego la digital y ahora, ¿no? Exponencialmente, pues nos habla también de otro tipo de desarrollo. No, profe Ronald, verdad que mil gracias. Citaste a Borges, me hiciste por darle un cuento precioso de que se llama Funes el Memorioso. Un hombre que tenía no solamente una memoria, sino una hipersensibilidad y todo lo podía percibir. Dice que para recordar un día necesitaba un día entero. Y el cuento finaliza diciendo algo precioso. Funes no podía pensar. ¿Y por qué no podía pensar? Porque no podía olvidar. Quizás estos textos que consideramos olvidados sean los que necesitemos hoy para poder pensar más profundo y más críticamente. Y creo que ahí tienes una labor preciosa y gracias por llevar esas humanidades a la transformación de verdad de comunidades enteras. Gracias por hacer sentir que, y por evidenciar que este es un trabajo que nos enriquece. Como diría Uber, esto es una frase que yo repito con poder. El punto de Arquímedes para la transformación del mundo es la transformación de sí mismo. Y creo que ahí es donde están las humanidades haciendo presencia, enriquecen. Profe Rona, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado este corto capítulo de las humanidades que nos habitan. Y a todos, pues, hacerle la invitación de que estén ahí pendientes porque cada vez estamos compartiendo esa información que nos permita dialogar y construir un pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación y los invito, así como Funes que quería aprender latín con el diccionario, pues que también se atrevan a saberlo. El saber aude, sí, se atrevan a saber, porque al final no somos ni la mitad de conscientes de lo que podemos llegar a hacer. Sí. Hacer y a hacer. Dos cosas. ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida y la vida de los otros? Mil gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Humanidades que nos habitan, un espacio donde creemos que las preguntas, las palabras, las historias y ante todo el encuentro construyen humanidad. Si este diálogo te dejó pensando, si descubriste algo nuevo o simplemente quieres seguir preguntándote con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como @filosofíaunizabana y @teosabana
donde compartimos más reflexiones y conversaciones sobre las humanidades que nos habitan. Y si alguna de estas ideas despertó en ti el deseo de aprender más, recuerda que en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana te ofrecemos espacios de educación continua, programas de pregrado y posgrado creados precisamente para eso, para pensar y transformar el mundo desde las humanidades. Como decía Martin Buber, el verdadero punto de apoyo para transformar el mundo es la transformación de uno mismo. Por eso, cada diálogo, cada pregunta y cada aprendizaje son también caminos hacia ese cambio. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Humanidades que nos habitan. Hasta pronto.